Hola a todos. Hoy quiero hablarles acerca de un trabajo conjunto con Ana Paulina Figueroa y Mika Olsen y trata sobre torneos separtitos balanceados hamiltonianos. Vamos a empezar con una definición. Dado un entero c mayor que 2, un torneo separtito es una digráfica que se obtiene de una orientación de una gráfica separtita completa. El torneo separtito se dirá que es balanceado si las partes son del mismo orden. ¿Cuándo podemos decir que un torneo separtito balanceado es hamiltoniano? ¿Qué condiciones hay que pedirle? Para esto vamos a considerar lo siguiente, lo que se llaman descomposiciones de un torneo separtito de balanceado en C torneos. ¿Y esto qué es? Es lo siguiente, una descomposición de un torneo separtito de balanceado en C torneos o en torneos de orden C es una subdigráfica generadora HDD que está formada por la unión de C torneos disjuntos en vértices 2 a 2. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo encontramos una de estas descomposiciones. Por cada una de las partes escogemos un vértice que será rojo en cada una de ellas, luego uno verde en cada una de ellas, uno azul en cada una de ellas, y ya que terminamos nos fijamos en lo que induce en cada uno de los colores. Esta es una descomposición del torneo original, del C torneo original en torneos. En general, pues tenemos un torneo separtito balanceado y pues tenemos esa partición en torneos, ¿no? En torneos de orden C. Ahora bien, el conjunto de torneos pudiera cumplir alguna propiedad. ¿Y en qué propiedad estamos pensando? Es en la siguiente. Diremos que una digráfica D es hamiltonianamente conexa si para todo par de vértices de esa digráfica existe una X de trayectoria hamiltoniana y una Y X trayectoria hamiltoniana. Una descomposición de un torneo separtito balanceado en C torneos se dirá que es hamiltonianamente conexa si cada uno de los torneos de la descomposición es hamiltonianamente conexo. Ya pidiendo esto, si tenemos esto, ¿qué podemos decir sobre el torneo separtito balanceado si tuviera una descomposición de estas? ¿Qué podemos decir acerca de si es hamiltoniano o no? Bueno, pues a ver, fíjense. Imagínense que tenemos un torneo separtito balanceado donde sus partes son de tamaño 2 y supongamos que existe una descomposición en dos torneos donde cada uno de ellos es hamiltonianamente conexo. Pues en este caso, con que haya una arista que sube y otro que baja, que estén disjuntas, pues ya tenemos un ciclo hamiltoniano. Simplemente empezamos desde el rojo, caminamos por todo el torneo 1 hasta el verde, por la trayectoria hamiltoniana, bajamos al rojo y recorremos todo el torneo de abajo por la trayectoria hamiltoniana que hay del rojo al verde. Y ya tenemos un ciclo hamiltoniano. ¿Y qué necesitamos para que haya esas flechas que suben y bajan? Pues la verdad, con que tenga valencia mínima techo de C entre 2. Ahí ya tenemos estas dos aristas. Entonces, bueno, el primer resultado que podemos ver es que dado un torneo separtito balanceado de orden n, cuyas partes tengan dos vértices, y tal que existe una descomposición hamiltonianamente conexa de D en torneos, si la valencia mínima es techo de C entre 2, entonces D es hamiltoniana. En general, ¿qué podríamos decir? Si tenemos un torneo separtito balanceado y supongamos que tenemos una descomposición tal que cada uno de los torneos es hamiltonianamente conexo, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos decir? Pues fíjense, lo que vamos a hacer es, por cada uno de esos torneos vamos a tomar un vértice, vamos a considerarlos como un vértice de una digráfica, y dados dos de ellos, vamos a poner una flecha que va del uno al otro si entre los dos torneos originales hay al menos tres flechas disjuntas que van en ese sentido. Con esto generamos entonces la digráfica de los vértices rojos. Y fíjense que si C, mi número de partes es al menos 5, lo que voy a obtener es una semicompleta, una digráfica semicompleta de los vértices rojos. Y si pedimos esta condición acerca de la valencia mínima que se muestra ahí, entonces además va a ser hamiltoniana, esa digráfica de los vértices rojos. Esto nos hereda una estructura hamiltoniana en el C torneo original, con el cual podemos construir, utilizando el que los torneos son hamiltonianamente conexos, un caminito que nos va a ir llevando a recorrer todos los vértices de la digráfica de ese torneo. Y aquí tenemos entonces el siguiente resultado, o sea, de un torneo separtito balanceado de orden n y tal que existe una descomposición hamiltonianamente conexa en torneos.
Si la valencia mínima es al menos eso, que es más o menos como el total de vértices entre 4, entonces D es hamiltoniana. Ok, ¿y cuándo podemos decir que un torneo separtito balanceado tiene una descomposición hamiltonianamente conexa? Eso estaría bien saberlo. Pues sí podemos más o menos saberlo. Para esto vamos a utilizar un teorema de Thomason de 1980 que dice que todo torneo 4 conexo es hamiltonianamente conexo. Y un lema, que no es muy difícil de probar, que nos dice que si un torneo con al menos 10 vértices, su valencia mínima es al menos esa, entonces T es 4 conexo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues fíjense, dado un torneo C-partito balanceado y un vértice ahí, sea Tx el número de ese torneo en D tal que ese vértice tiene valencia chiquita. Su exvalencia o su invalencia es pequeña. Cada C-torneo de D es parte de R-1 factorial a la C-1 descomposiciones en C-torneos de D. Por lo tanto, si T de X multiplicado por eso, sumando sobre todos los vértices, es menor que el número total de descomposiciones, entonces existe alguna descomposición en donde todos los vértices su valencia mínima es al menos, su valencia es al menos C más 8 entre 4 techo. Por tanto, H es una descomposición hamiltonianamente conexa. Y aquí tenemos una condición de cuándo existe una descomposición hamiltonianamente conexa. Otro ingrediente que necesitamos es, créanme, dado un torneo C-partito balanceado, el número de descomposiciones de D en C-torneos es R factorial a la C-1. Entonces, lo que estamos tratando de buscar es que esa suma sea estrictamente menor que R factorial a la C-1. Y esto nos diría que existe una descomposición hamiltonianamente conexa. Esto último es equivalente a que la suma de las T de X sobre todos los vértices sea menor estricto que R a la C-1. Muy bien, pero ¿y pues cuánto es Tx? Pues resulta que no es tan difícil, más o menos, de contar. Tómense un torneo C-partito. Tómense un vértice y fíjense en todas las flechas que le entran y salen. ¿De cuántas maneras este vértice, en cuántos torneos va a estar con la valencia que sea igual a 1? Y que ese vértice esté en B2, bueno, pues escojo alguna de sus flechas que salen a B2 y todas las demás tienen que entrar. Entonces, ese número de torneos, de ese torneos donde X tiene valencia 1, donde está B2, con un vértice de B2 como su ex vecino, es ese numerito de abajo. El número de torneos que tiene valencia 2, donde sus vértices, sus ex vecinos están en B2 o en B3, son esta multiplicación. Si se fijan, sí se puede contar, más o menos, cuántos torneos cada vértice tiene cierta valencia. Con algunas condiciones, resulta que T de X es a lo más esta suma. Si D es regular, entonces la exvalencia y la invalencia son lo mismo, R por C menos 1 entre 2, y entonces esta fórmula se vuelve más potable, que es esta de aquí abajo, y con lo cual podemos tener este resultado. Sea de un torneo C-partito regular balanceado de orden n, tal que esta mu, que es una de las condiciones que les había dicho, es menor o igual que este numerito. Si se cumple esa desigualdad, entonces D es hamiltoniana. La mu es nada más una medida que también se comportan todos los vértices con respecto a las partes, qué tan regular es. En términos generales, les doy unos ejemplos de qué resultados tenemos. Para R igual a 2, pues desde C igual a 43, las gráficas, las partitas van a ser hamiltonianas. Para R igual a 3, desde C igual a 46. Para R igual a 4, desde C igual a 50. Todas ellas van a ser hamiltonianas, las balanceadas. Finalmente vamos a considerar otro parámetro que es la irregularidad global, que se define como esto, que nos dice qué tan regular es. Si la irregularidad es 0, pues D es regular. Tenemos este otro resultado que considera la irregularidad y la mu, de cuándo es hamiltoniano esta D, y aquí los dejo con estos resultados que se obtienen también para estos parámetros, para cuándo, dependiendo de cierta irregularidad, el tamaño de las partes y desde que son hamiltonianas. Y bueno, eso es todo lo que les quería platicar. Muchas gracias.